Bueno, quisiera en primer lugar y muy especialmente saludar a todos los cafeteros aquí presentes y por intermedio suyo a todas aquellas personas que todos los días con su trabajo han construido esta industria, a todos aquellos que todos los días también contribuyen a fortalecer la capacidad de exportación de este país. Es muy grato para mí estar en medio de este escenario. Tal vez como lo digo en muchos de los escenarios, una de las tareas como ministro es recibir cientos, y no estoy exagerando, de invitaciones al día. Y uno tiene que hacer un ejercicio de identificar cuáles de esas invitaciones son esenciales, son las más importantes. Para mí esta es una invitación muy importante y me siento complacido de estar aquí en medio de ustedes. Quiero saludar al doctor Andrés Valencia, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, y decirles a todos ustedes que una de las características de este gobierno, y es una característica que de verdad es muy importante, es que aquí hay dos carteras que trabajan de la mano, agricultura y comercio. Aquí no hay una cartera de agricultura que cartea a la de comercio en público sobre diferencias. Aquí hay dos carteras que entienden perfectamente el valor y la necesidad de trabajar mancomunadamente para fortalecer sectores agropecuarios, pero de la misma manera para tratar de coadyuvar a que esos sectores agropecuarios tengan capacidad de exportación, como lo han demostrado ustedes, entre otras a lo largo de muchos años en este país. Saludo al doctor Roberto Vélez, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros. Es un placer estar aquí contigo, Roberto, de nuevo. Roberto además es un gran amigo, del cual aprendo, como le digo siempre, todos los días. A Marta Cecilia Redondo, presidente de este Congreso Nacional Cafetero, a Teresa Torres, primera vicepresidente del Congreso, a Flor Matilde Sacristán, segunda vicepresidente, a los delegados del Congreso Nacional Cafetero, a todos los miembros del comité directivo, con quienes hemos tenido ya una oportunidad en donde nos vimos en el comité directivo, a todas las empresas de nuevo del gremio, a todos los invitados especiales, a todos ustedes. Quiero agradecerle al doctor Roberto Vélez por la invitación, como lo decía anteriormente, y decirles que siempre es grato para mí interactuar con los sectores productivos de la economía, especialmente con un sector productivo tan importante como es el sector cafetero. Pero yo creo que aquí no estamos hablando solamente de un sector productivo, aquí estamos hablando de un signo de la identidad nacional. Estamos hablando de un constructor de la cultura de este país, un forjador también de la equidad en Colombia. Luego ustedes son mucho más que un sector productivo. Ha sido un sector que le ha dado un sello distintivo a esta nación, que se ha convertido en el paradigma de que efectivamente es posible producir, exportar y construir equidad, que ha generado empleo, que ha generado crecimiento incluyente y que todos los días, con esfuerzos además extraordinarios, con muchísimo de resiliencia, porque sabemos que ha sido un sector que ha tenido dificultades por razones distintas del orden nacional o del orden internacional, siempre ha salido adelante. Eso es un signo de resiliencia. Y ese signo de resiliencia, sumado a lo que le han entregado la identidad nacional, significa que la historia de este país se ha construido de la mano de todos ustedes. Así que hoy vengo aquí con gran orgullo a un sector que ha sido del corazón de todos los colombianos. Y aprendiendo de lo que siempre aprendo del doctor Roberto, hoy quiero no enfocarme solamente en el eslabón primario de la cadena productiva. Quiero ver este sector con lógica de cadena completa. Y ayer hablábamos, Roberto, de cómo es muy importante, y creo que la tarea que estás desarrollando en esa dirección, y todos ustedes como comité directivo, de conectar ese productor con ese comercializador nacional o internacional, y también con ese comprador, es quizá hablar de una manera como se administra una industria moderna. Me parece muy importante que ustedes me permitan insistir en que quiero concentrarme en esa lógica o en ese eslabón que yo llamaría de producción industrial cafetera, que es aquel que requiere de avances en innovación,
avances en desarrollo tecnológico y avances en productividad. Yo celebro, doctor Vélez, que usted esté haciendo el esfuerzo que está haciendo a nivel internacional de conectar productores y compradores y de hacerlo para debatir temas de interés mutuo, como por ejemplo los asuntos ambientales, como por ejemplo los asuntos sociales asociados a empleo, asociatividad, economías campesinas, pero también que en esa conversación ya sea posible que esa reunión de productores y compradores empiece a abordar los temas económicos. Y dentro de esos temas económicos, abordar la volatilidad de precios que nos tiene en medio de una montaña rusa, que no es fácil de administrar y que ustedes ya dialogaban con el ministro de Agricultura sobre el asunto. Creo entonces que conectar esos productores con esos compradores es hacer una discusión de una industria moderna. ¿Cómo no destacar entonces a un sector que, como lo dije antes, ha sido resiliente, que ha aprendido a ser más competitivo, que, como digo yo, no se queda llorando, sino produciendo pañuelos, lo cual hace una diferencia? Un sector que le aporta el 22% del PIB agrícola, un sector que recorre el 75% de los departamentos de este país y que hace de Colombia el tercer exportador del mundo, pero más importante, mucho más importante que eso, que entre el 2017 y 2016 aumentó su productividad de 18.3 sacos por hectárea a 18.6 y que sigue haciendo la tarea de elevar productividad. ¿Cómo entonces, en mi caso particular, como ministro de Comercio, pero también de Industria, no venir acá a aplaudir a ustedes, empresarios de la industria cafetera? Porque esos esfuerzos de productividad son ejemplo realmente para muchos otros sectores de la economía. Pero además, el café es un sector que entre muchos puede ser el más destacado, como lo decía antes, en construcción de equidad. Y cuando el presidente Iván Duque habla de construcción de equidad y lo pone como centro de atención, pues tiene que estar poniendo, y lo está haciendo de presente, que el sector cafetero es un sector clave, naturalmente, en la construcción del propósito de este gobierno, que es construir equidad. Yo hablo normalmente de este compromiso con la equidad con todos los gremios productivos. Es más, mi primera conversación con todos los gremios es comprometerlos a que construyan equidad. Yo creo que aquí sería redundante arrancar desde esa invitación. Yo lo que creo, por el contrario, es que ustedes son ejemplo para otros sectores productivos de que es posible producir, de que es posible exportar y de que simultáneamente es posible también construir equidad. ¿Cómo no decirlo? Más de 550,000 productores, 25% del empleo agropecuario, un sector además con un tejido social inigualable. Pero quiero también destacar particularmente el valor de la producción industrial del café. 8% del PIB industrial y 2.5% del PIB total del país, y que además se duplica, así es, señoras y señores, se duplica la productividad total respecto a la industria manufacturera. Ustedes seguramente lo saben, pero estamos hablando de que la productividad de ustedes, de la industria cafetera, es 244 millones de pesos por trabajador año. La productividad del sector de manufactura es de 122 millones de pesos por trabajador año. Luego aquí hay un ejemplo de efectivamente un buen valor de comparación en materia de productividad. ¿Cómo entonces no destacar ese hito en materia productiva? Y ahora sí, le entiendo, doctor Vélez, cuando antes del comité cafetero que nos reunimos, me contaba usted de la historia sobre cómo este sector venía haciendo esfuerzos extraordinarios en aumento de productividad. Porque las cifras lo comprueban y porque ustedes pueden realmente salir a la palestra pública a decir, aquí hay un sector que ha venido haciendo la tarea. Es una tarea que nunca termina, porque los aumentos de productividad deben seguir a continuación. Pero de la misma forma, y como lo dice la OECD en su más reciente trabajo sobre América Latina, en el 2018, Perspectivas económicas para América Latina, el mejor camino a ser productivo es tener capacidad exportadora. El mejor camino a ser competitivo es demostrarlo a través de la capacidad de exportación. Este es un sector que exporta
92% de lo que produce, que es un sector en lujo en materia de competitividad, que exporta 13 millones de sacos en 2017, que de todas maneras ha venido disminuyendo ligeramente respecto al año anterior, por lo menos en el año en curso, pero que estoy seguro que va a seguir haciendo la tarea para tener una mayor capacidad de exportación. Un sector que representa el 28% de las exportaciones agropecuarias y que llega a 90 países del mundo. Y yo se lo decía a Roberto y aquí lo reitero una vez más. Y yo creo que la mentalidad que ustedes han demostrado es una oportunidad también para que muchos otros sectores de la economía, incluyendo el sector del agro colombiano y también del sector industrial, para que ustedes sean ejemplo para esos otros sectores de cuánto ganaríamos como nación y cuánta energía no nos desgastaría en discusiones distintas, anticuadas del modelo de desarrollo productivo. Porque sí se puede demostrar en sectores como este que es posible lograr en sectores industriales y también en sectores agropecuarios aumentos significativos de productividad. Viendo entonces un sector así y en medio de las coyunturas de las cuales han hablado con el ministro de Agricultura, yo celebro entonces ese esfuerzo de construcción de cadena integral, una cadena integral que busca ser sostenible en lo ambiental, en lo social y en lo económico. Creo que además, hoy más que nunca los compradores internacionales de café tienen que entender, deben entender la necesidad de pagar precios responsables por la carga de café. Y celebro además que empiecen a reconocer en certificaciones internacionales esfuerzos de café, por ejemplo en cafés especiales que buscan más desarrollo socioeconómico en las familias cafeteras y en sus comunidades. Pensando en el rol puntual de la cartera que me corresponde, estamos convencidos de que lo hemos venido haciendo y seguiremos haciéndolo en ver al café como una apuesta productiva priorizada. Y justo por ello el programa de transformación productiva quiere jugar un papel protagónico en esa dirección, para coadyuvar a que el sector sea aún más competitivo. Y quiero poner de presente que aquí el PTP quiere también molerse de frente por la necesidad de fortalecer la competitividad y la productividad del sector. Un camino en el que ustedes han seguido en investigación, en innovación en cultivo, en métodos de comercialización, en investigaciones de valor agregado. Creo que allí hay un compromiso que podemos reiterar desde esta cartera. Dice mucha gente que el ejemplo no es la mejor forma de enseñar, sino la única. Y para mí, como lo dije antes, ustedes son un ejemplo para otros sectores agrícolas, porque han iniciado un proceso de transformación de la oferta en competitividad y en productividad, por la vía de calidad y de sofisticación, por la vía de empezar a dar valores agregados al proceso productivo. Por ello, yo aprendí de ustedes y quiero invitarlos a que nos acompañen en un modelo que aprendiendo de ustedes quiere ir un poco más allá. Le hemos propuesto al país y en la próxima semana lanzaremos en Colombia el proyecto de fábricas de productividad. Digo que aprendí de ustedes porque en este sector hay una experiencia muy exitosa en extensionismo tecnológico. Recogiendo esa experiencia de extensionismo tecnológico, aprendiendo de modelos que se han implementado en Alemania, en Francia, en Marruecos y en otras naciones del mundo entero, trajimos al país la idea de fábricas de productividad. ¿Cuál es el principio? El principio que ustedes han practicado sin de pronto entrar en el detalle de lo que voy a decir a continuación. Una de las preocupaciones como país es elevar la productividad. La verdad es que nosotros llevamos 15 años en productividad muy baja, negativa. Productividad además que no sale adelante. Sin productividad es muy difícil ser competitivo. Sin mayores niveles de productividad es muy difícil tener un crecimiento potencial más alto. Y cuando uno revisa, claro, la productividad se logra a través de unos esfuerzos transversales, por ejemplo en infraestructura, por ejemplo en pertinencia educativa, por ejemplo en capacidad de innovación, por ejemplo en estabilidad de normas, seguridad jurídica. Pero el 65% de las razones por las cuales se aumenta la productividad reside al interior de la firma, al interior de la empresa. Viendo eso, el modelo que trajimos y que recoge, repito, la experiencia de extensionismo tecnológico significa entrar a nivel de empresa para identificar a través de expertos formados, por ejemplo, en extensionismo tecnológico,
¿Cuáles son las razones que hacen que mi empresa, mi unidad productiva sea o no más productiva? Y allí aparecen varias, algunas asociadas a producto, asociadas a procesos productivos, a capacidad de gerencia, a habilidades de talento humano, a eficiencia energética, a capacidad de apropiación de desarrollo tecnológico, entre otros temas. 65% reside al interior de la empresa. Así que mi invitación, Roberto, a usted y a todo el comité de cafeteros es: acompáñenos en el proyecto de fábricas de productividad. Ya estamos interviniendo 200 empresas. Vamos a intervenir en el cuatrenio en 4.000 empresas. Y yo quiero que ustedes, siendo bandera de la productividad en el país, de los esfuerzos que han realizado, pues deben estar allí, naturalmente participando algunos de ustedes en nuestras fábricas de productividad. Son ejemplo también de una estrategia de reactivación económica a través de los clústeres cafeteros y de nuevos emprendimientos. He conocido varios de ellos, por ejemplo en Cundinamarca, en el departamento del Tolima, y me sorprende la forma como han venido desarrollando esa capacidad para emprender. Y yo quiero invitarlos a que vean también en esta cartera la oportunidad para encontrar facilidades para esos emprendimientos. Solamente Impulsa, desde el 2012 ha dedicado al sector 7.800 millones en 678 empresas que tienen vocación de emprendimiento. Emprendimiento con intención de llegar a alto valor agregado. Y aquí hay cómo hacerlo. Y yo pongo allí a disposición el programa Aldea, que permite a esos emprendedores que están haciendo la tarea de llevar a mayores niveles de valor agregado recursos para que puedan aprovechar y desarrollar esa capacidad de emprendimiento. A que esos nuevos jóvenes emprendedores que queremos de nuevo enamorar de la importancia de la producción cafetera puedan participar en los programas de cultura emprendedora como Héroes Fest, que en esta oportunidad la realizamos recientemente en la ciudad de Cali con un récord histórico en emprendedores, 12.500. Les quiero decir, varios de ellos interesados en producción, por ejemplo, de cafés especiales. Y de la misma manera, a que nos acompañen en ese esfuerzo, que es también para este sector de lo que hemos denominado los fondos de apoyo a capitales de riesgo o Venture Capital. A finalizar, a mediados de este mes seguramente vamos a proponerle al país una idea de acompañar por la vía de fondos complementarios, fondos de capital de riesgo. El procedimiento es muy sencillo. Nosotros ponemos recursos, invitamos a fondos de capital de riesgo al país, logramos una combinación de recursos y esos fondos de capital de riesgo apoyan emprendedores, incluidos sectores cafeteros. Es una manera a través de la cual promovemos el emprendimiento, que es un asunto central en la construcción del proyecto nacional del gobierno del presidente Iván Duque. Son también ustedes ejemplo de dar valor agregado a un producto que puede ser un commodity. El trabajo en cafés especiales es una muestra. Un producto que ha aumentado también de forma significativa su consumo. El consumo en los Estados Unidos pasa del 14% en 2001 a 41% en 2017. Y de pronto por ello las exportaciones de cafés especiales eran 2% en el 2000 y en el 2016 eran del 16%. Justo por ello también pongo a disposición de un sector como este el rol de ProColombia en esa tarea de promoción. Sé que han venido construyendo con ProColombia esfuerzos en ese camino, pero tenemos que hacer aún más esfuerzos para fortalecer esos ingresos de exportación. Entre otras, además, porque ese valor agregado se traduce en más ingresos en ventas, por lo menos en un 41%, cuando le damos esa categoría de café especial. Ustedes son entonces actores protagónicos de lo que hemos llamado nuestra nueva política de comercio exterior. Una política que tiene 3 ejes centrales. El primer eje es cómo lograr aprovechar los tratados de libre comercio. El presidente Iván Duque tiene un mandato y con ese mandato fue elegido. No vamos a iniciar nuevas negociaciones de tratados de libre comercio en los próximos 4 años, pero sí vamos a sacar el máximo provecho a esos tratados de libre comercio vigentes. Porque la realidad es evidente. Cuando yo reviso entre 2010 y 2017, el crecimiento de exportaciones no mineroenergéticas en tratados de libre comercio vigente oscila entre un 2 y un 3%. Quiere decir que no hemos sido capaces realmente de aprovechar los tratados, por lo menos en materia de comercio, lo cual no significa que los tratados no sean positivos, porque este no es un ejercicio de suma cero.
Aquí se gana primero por la exportación, pero también se gana por la importación de maquinaria y de materia prima. Y también se gana por el acceso a inversión extranjera directa. Y también se gana por atractividad en materia de turismo. Luego, no es un ejercicio de suma cero. Pero dicho eso, sí tenemos una responsabilidad y un compromiso de aprovechar esos tratados de libre comercio para multiplicar el crecimiento. Y en ello, ustedes son protagonistas. Para ese ejercicio, hemos venido recorriendo el país. Ya llevamos 4 regiones con una estrategia que arrancó desde el primer día que arrancamos en el gobierno nacional. Recogimos lo que existía de información sobre oportunidades de comercio exterior. Teníamos muy desintegrada la información. Bancoldex tenía una, Procolombia tenía otra y el ministerio tenía otra. El primer trabajo era integremos toda esa información. El segundo trabajo es identifiquemos dónde hay posibilidades para oferta exportable. Y el tercer paso es lleguemos a las regiones, construyamos con el empresario de la región e identifiquemos qué empresarios pueden aprovechar qué particulares mercados. Y de la mano del ministro de Agricultura y su equipo, que ha venido haciendo una tarea extraordinaria en esa dirección, hacer un ejercicio de diplomacia comercial y de diplomacia sanitaria. Y se ha venido logrando. Yo lo llamo la revolución de las pequeñas cosas. Hay veces en pequeñas actividades se pueden lograr resultados importantes. Después de 4 años, y esto es solo un ejemplo, se logra un acuerdo con Guatemala para hacer acumulación de origen y poder exportar más fácilmente a Europa. 4 años de esfuerzo. Algo similar lo hemos venido avanzando con Costa Rica. Con el ministro de Agricultura nos hemos sentado con posibilidades de exportación en algunos de los países del sector de la región del Caribe. Países que parecen pequeños, pero que demandan en gran cantidad alimentos, incluido café, por ejemplo. Luego hay posibilidades para aprovechar mercados nuevos. Somos conscientes de que el segundo propósito de esta política comercial tiene que ser la facilitación del comercio internacional. Aquí no nos podemos engañar. Tenemos exceso de costos y exceso de tiempo para procesos de exportación y de importación. Ahí necesitamos dar una transformación. Necesitamos inyectarle un proceso de mejoramiento a esos procesos. Y ese ha sido el segundo de los propósitos. Tercera semana que iniciamos en este gobierno, formalizamos mesas permanentes de diálogo interinstitucional para definir planes de acción concretos y mejorar en esos procesos de facilitación de comercio. Hemos realizado ya 7 reuniones en la casi totalidad de puertos del país y aeropuertos de Colombia, algunos aeropuertos del país. Y también en simultánea con eso trabajar en lucha contra el contrabando, mesas especiales sobre sectores específicos, licores por ejemplo, textiles por ejemplo, sector metalmecánico también. El tema de la facilitación del comercio implica identificar trabas. 110 planes de trabajo hemos identificado en estas 7 mesas de trabajo. 20% de ellas ya se han sorteado y el resto están en trámite de funcionamiento, con pequeños o grandes transformaciones. Les voy a poner simplemente un ejemplo de una pequeña transformación. Cuando se hacía en los puertos la operación de revisión no intrusiva y se requería la operación intrusiva, lo que sucedía normalmente es que la mercancía inmediatamente no pasaba a la operación intrusiva, sino que se movilizaba, porque no se hacía en forma simultánea. Eso implicaba por lo menos media hora o 1 hora de movilidad de la carga del container. A través de una modificación de un procedimiento, de un decreto si se quiere, se dijo, eso no puede funcionar de esa manera. Se debe hacer, obviamente, la operación no intrusiva. Y si se necesita la intrusiva, se hace en forma inmediata. A través de pequeños mecanismos podemos reducir los tiempos. Y reduciendo los tiempos, nosotros podemos por lo menos aspirar al promedio de América Latina en tiempos y costos también en facilitación de comercio internacional. Y el tercer componente es lo que hemos llamado el comercio legal y el comercio leal. Comercio legal, ya hablé del tema de contrabando. Y comercio leal es que también nosotros tenemos que ser activos frente a situaciones en donde encontremos que evidentemente hay prácticas comerciales inadecuadas por parte de nuestros socios comerciales. Naturalmente con todo el rigor técnico de la materia. De las 20 acciones antidumping que hoy hay en el país,
4 se han tomado en este gobierno, porque aquí hemos tomado decisiones. Aquí nosotros no vamos a posponer una decisión por el temor de que hay un sector a quien le gusta y otro sector a quien no le gusta. Aquí nosotros venimos a tomar decisiones y a actuar. 20% de esas acciones hoy vigentes de antidumping se han tomado en este gobierno. Y seguiremos haciendo esa tarea con todo el rigor técnico. Aquí el ministro no se involucra en ese proceso porque entiende perfectamente que lo que debe primar es el análisis técnico y no quizá la lógica política de uno u otro sector involucrado. Para apoyar el sector, también destaco ese decidido rol de ProColombia. 23 agendas comerciales de exportadores en el sector cafetero desde el 2017. Participación además en ferias internacionales, ejemplo de lo cual Seoul Coffee Show o el Amsterdam Coffee Festival, showrooms de cafés especiales y estudios también de cadena de valor en el sector, entre otros asuntos. Y quiero que entiendan ustedes que en ProColombia hay un aliado estratégico para lo que tenemos que construir de aquí en adelante. A lo anterior, creo existe también aún una oportunidad adicional, y yo sé que el ministro está comprometido en esa dirección, y es promover el consumo interno. Digo yo, enseñarnos a tomar café de calidad. ¿Cómo pasar de consumos, por ejemplo, de 2 kilos per cápita hoy a 6 de Brasil o a 12 de Europa? Ahí tenemos una responsabilidad entre todos. Y allí tenemos también una oportunidad que pongo a disposición de ustedes. Ayer en la inauguración de Expo Artesanías lanzamos nuestra campaña Compra lo Nuestro. Yo quiero que la federación, que todo el sector productor cafetero se nos unan, nos acompañen en ese propósito de promover la campaña Compra lo Nuestro, porque tenemos que propiciar desde sectores como este, que son tan de lo nuestro, justamente el mensaje a todos los consumidores colombianos de motivarse a comprar lo nuestro. Finalmente, y no menos importante, y así lo hablamos en el Congreso de la República, y así me he convertido yo en el promotor número 1. Incluso quiero decirles que además en la reunión que tuvimos de este encuentro, les dije yo quiero ser el abanderado de esta iniciativa. Quiero destacar el papel del café en el desarrollo del sector del turismo. Y el ejemplo se llama paisaje cultural cafetero. Si hay alguna estrategia de construcción de una ruta exitosa en materia de turismo, lo es el paisaje cultural cafetero. Y ese paisaje cultural cafetero ha sido un ejemplo de cómo efectivamente en este sector se puede diversificar el ingreso, se puede también fortalecer nuestra propia cultura, se puede realzar los paisajes, se puede promover la cultura del buen café. Yo les digo una cosa, en el mundo es claro que algunos países son potencias porque son sedes de mano de obra barata, pero hay otras potencias como nosotros, que son potencias porque tienen la capacidad para empacar talento, creatividad, cultura, historia, alegría, tenacidad y conocimiento. Díganme si el sector cafetero no tiene buena parte de estas características, si la forma como se ha reflejado a través del paisaje cultural cafetero no refleja este empaquetamiento y ese activo que hace tan distinto a Colombia de otros países en el mundo entero. La industria cafetera nacional es realmente no solamente un ejemplo, es también un potencial, y es un potencial y ejemplo porque se reinventa todos los días para seguir creciendo, para promover beneficios en su tejido social y en su tejido empresarial. Y en esta tarea no estamos, ni están ustedes solos, estamos todos, agricultura, comercio, industria, el gobierno, el sector cafetero trabajando como aliados en ese caminar. Dicen que la inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios, y ustedes realmente lo han hecho con mucho éxito, y lo han hecho porque a la manera de Einstein entendieron que la vida es como andar en bicicleta. Para mantenerse en equilibrio, mis queridos amigos, hay que seguir moviéndose. Luego a seguir moviéndose como industria cafetera, y gracias por ser el paradigma y ejemplo de productividad en el país.
Muchísimas gracias, ministro. ¿Alguno tiene una pregunta? Ministro, tenemos espacio para un par de preguntas. Yo sé que usted se tiene que ir, entonces me han pedido la palabra. ¿Sí? Privada, que sabe para dónde voy. Sí. Y un par de preguntas, sí. Sí. Perfecto. Don José María Henao de Antioquia, que me pidió la palabra. Después se prepara James William Montes de Risaralda. Y después por acá, que no han tenido la palabra. Primero, Faber, primero ellos que no han tenido la palabra. Vale. Bueno, muy buenos días a todos, en especial a los ministros. Los vimos de entrar muy jóvenes, nos llenaron de fuerza, de energía. Yo creo que… Pero no somos más jóvenes que usted. No, nos llenaron de vigor. Yo pienso que los discursos, felicitarlos al ministro de Agricultura. Ministro, a veces cuando uno llega a un espacio de estos, quiere que todos lo aplaudan, pero usted dijo temas de revisarnos internamente, de mirarlo, de la exportación. Me gustó eso. Yo creo que es un llamado de atención a este Congreso de que nos sigamos mirando. Tenemos un gerente que ha abierto la mente demasiado y que nos ha hecho avanzar, pero no podemos quedarnos, tenemos que seguir avanzando en pro de los caficultores. Todo lo que hacemos es en eso. Yo quisiera, ministros, decirles, el café hay que verlo como un producto estratégico de este país. Nosotros hemos hecho, y nuestra gente, nuestros papás, nuestros abuelos han construido el tejido social más importante de este país. Yo creo que al presidente que esté no debe darle temor a ayudarnos. Nosotros se los devolvemos con creces, con paz, con exportaciones, con tantas cosas, ministro. Ayúdenos que nosotros le devolvemos a este país con nuestro trabajo, con nuestra constancia. Esa gente que trabaja por allá, nosotros sabemos cómo es, no les dé temor a ayudarnos, que nosotros le devolvemos a este país con todo. Señor ministro de Comercio, yo quiero hacerle una solicitud de revisión. Nosotros tenemos una gran preocupación, yo creo que en Antioquia, pero en todo Colombia, es las importaciones de café. Nosotros no nos queremos oponer a ellas, pero cuando nos han hablado de eso, nos han dicho que son direccionadas a la industria, que la necesitamos porque no hay los productos, aquí la producción de coproductos para esa industria. Nosotros queremos eso. Hace tiempo teníamos la posibilidad de que si íbamos a importar café, pues le hiciéramos una pequeña transformación. Hoy queremos darle otra alternativa, que la gente que lo vaya a importar nos demuestre que sí es directamente para las industrias, que no se vuelva como lo que ahora estamos creyendo que está pasando, que dentro de cualquier calidad. Entonces estamos pensando un poco de cosas, ministro, y nos gustaría que nos diera esa tranquilidad, que lo miráramos, que revisáramos en el Comité Nacional esa posibilidad de alguna manera de que dirijamos verdaderamente esas importaciones a lo que estamos pensando que es. Muchas gracias a todos, ministros, estamos muy contentos de tenerlos acá. No sé, ministro, si quiere recibir todas las preguntas y después contesta. Correcto. Entonces, James William Montes de Risaralda. No lo entiendo. A ver, ministro, muy buenos días y muy buenos días para todos los compañeros del Congreso. Yo les voy a colocar 2 o 3 tareitas. Inicialmente, yo soy de Santa Rosa de Cabal, soy de Risaralda, y la embajadora Gloria Ramírez nos reunió a nosotros los caficultores y nos dijo: camine pues, póngame a hacer, que yo quiero trabajar. Pues y yo siempre he planteado que las embajadas en muchas oportunidades para ir a descansar, y yo dije: embajadora, usted como que ahí tiene ganas de ir a trabajar. Entonces yo le proponía en ese momento a ella y le decía: ¿por qué no esas embajadas tratamos, y aquí con el ministro de Comercio Exterior, ¿por qué no esas embajadas tratamos de conectar todos esos colombianos que están, digamos, en el caso, en Italia, todos esos santarrosanos, pereiranos, de cualquier parte del país, y los conectamos con esos productores que por los bajos precios se ha disparado la cantidad de marcas, y los productores lo que han hecho es tratar de defenderse de los bajos precios y darle valor agregado al café? ¿Por qué no hacemos ese ejercicio, que podamos poner el café de esos pequeños productores a esos colombianos que están allá de su mismo municipio? Ese es un tema que podemos hacer, que cuando uno está en el exterior les llega una cosa de su país, se le ponen los pelos de punta. Camine y hagamos ese ejercicio, y ese es un tema que me parece que es de vital importancia, y que le podemos dar valor agregado a esa revolución de las pequeñas cosas, a esa revolución de esos pequeños caficultores llevando pequeñas libras para hacer ese ejercicio en el tema. Obviamente ahí están los costos logísticos, que son muy, muy grandes.
De otro lado, una propuesta que hice acá el primer día, hagamos en Santa Rosa se realizó el Congreso Internacional de Termalismo, ¿sí? ¿Por qué no volvemos a retomar el tema del Congreso Café y Salud? Para que ayudemos a desmitificar los malos hábitos del consumo de esos cafés de mala calidad, y no sé si en sus ministerios están consumiendo café de calidad. Y por último, no, y yo siento que… me lo manda a mí la federación. Ah, no me diga, vea, gratis, vea. No, señor. Entonces, ¿cómo es que vamos a subir más los ingresos de la federación? No, bueno. No, y en ese tema yo había planteado… ¿Usted cree que el apoyo del ministro es gratis o qué? Pues 100.000 millones costó ese cafecito. Qué bueno que podamos, que nos puedan ayudar a que podamos flexibilizar esa ley 80 de contratación que le impide a los alcaldes municipales, a los gobiernos, poder contratar. A ustedes mismos yo creo que tienen el mismo problema. Para que podamos contratar y que le podamos comprar a la Asociación de Productores de Café de alta calidad, y ustedes tomen, además de eso, les ayuda a la salud porque no le tienen que echar azúcar. Bueno, y de otro lado, paisaje cultural cafetero. Qué bueno, paisaje cultural cafetero, pues yo siento que eso se quedó en consultorías, eso se quedó en otro tipo de cosas. Conozco de casas que hizo la federación hace 60 años que se están cayendo, y el tema del paisaje cultural cafetero es para reconstruir eso que se está perdiendo, ¿cierto? Y yo no sé si ahí por el tema de la economía naranja, en ese tema de la cultura, podemos, digamos, incursionar. De ahí que en vista de que no estaba trabajando el tema, veíamos que el paisaje cultural no estaba, nosotros, digamos que detonamos el pensamiento y nos embarcamos en una propuesta en Risaralda y en Santa Rosa de Cabal, hacer de las 5.000 hectáreas, de esos 1.000 pequeños productores, la finca más grande del mundo, como una propuesta de alternativa de turismo. Me parece que nosotros tenemos que buscar la otra cosecha, café y honey, los naturales, turismo, todo el valor agregado, la biomasa que no estamos utilizando el café, solo utilizamos el 3%. Me parece que aquí hay que trabajar mucho ese tema de trabajar. Y el tema de emprendimiento, yo he dicho, qué bueno que el SENA hace el tema de emprendimiento. Yo hice una maestría, y sacarle la plata al SENA, de ahí, eso es un doctorado. Eso es, sí, eso es como una arquería, con 6 o 7 arqueros usted mete el penalti y no lo mete. Entonces, la idea es que nos ayuden en ese tema. Hay muchos caficultores allá en la vereda más lejana, que a usted los llevan y va al SENA y le dicen, va, camine, hágale que el emprendimiento, la plata hay, y a usted lo mandan a hacer el estudio de mercado, pero ahí no vuelve. Ni uno con una maestría lo hace. Entonces ahí, digamos esos temas para que nos ayuden, esas tareas para que nos ayuden en esos temas. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Don William de Jesús Giraldo de Caldas. Mira, allá, micrófono, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Doctor José Manuel Restrepo y doctor Andrés Valencia, qué bueno tenerlos en este momento acá. Ya mi amigo, compañero de Pereira, pues tocó el tema del paisaje cultural cafetero. Yo quería, pues, tener como ese consejo de ustedes. Hay algo muy importante en toda esta región y de paso invitados. Son alrededor de 51 municipios que hacemos parte de este paisaje cultural cafetero, pero eso no quiere decir que es solamente allí, es decir, la invitación es para todos de una vez, que ojalá nos visiten, conozcan esta región. Yo pertenezco a un municipio que se llama Risaralda, pertenece a Caldas, la Colina del Viento. Entonces, además de lo que dice aquí nuestro compañero de Santa Rosa, es que qué bueno que también le agreguemos a este paisaje cultural cafetero la forestación, y ojalá, yo ya lo estoy haciendo, llevo alrededor de 4 años más o menos, que estamos sembrando árboles de Guayacán, floridos, para adornar este paisaje, para adornar la caficultura, hacer que muchos turistas lleguen a esta región, y como dicen ustedes, pues es una alternativa para estas dificultades que en ocasiones se nos presentan con el precio. Si traemos mucho turismo a ver guayacanes floridos, tanto amarillos como rosados, y muchos árboles, es una manera de forestar también, porque hemos visto en estos días de tanto invierno cómo se nos
rueda el suelo, cómo hay deslizamientos en cantidades. Entonces, si sembramos muchos árboles, seguramente esta es la fibra que amarra el suelo. Además, embellece nuestras entradas a las veredas, a las fincas, a los municipios. Podemos hacer senderos que adornen mucho más este territorio. Entonces, la invitación para todos es que nos pongamos la mano en el corazón, cojamos este hábito también de sembrar, vivir sembrando, y de esta manera el futuro para todos los que vienen atrás de nosotros va a ser mucho mejor. Muchas gracias. Doctora Aparicio. Gracias. Les pido un favor, más cortas las intervenciones, o si no el señor ministro no va a poder responder, él se tiene que ir en 5 minutos. Le doy la palabra, 3 preguntas más. A Nariño. Daniel Muñoz de Nariño, de Nariño, después bueno. Carlos Sánchez de Tolima, Eugenio Vélez y la señora vicepresidenta, y no más. Buenos días para todos, amigos congresistas, nuestro gerente general, señores ministros, qué bueno tenerlos acá. A ver, qué bueno la intervención del ministro de Agricultura, donde se pretende en los próximos 7 años llegar a los 17 millones de sacos, qué bueno, pero no podemos de pronto lograrlo o de pronto haciendo lo mismo. O sea, la renovación, qué excelente, qué bueno, pero tenemos que ampliar nuestro paisaje cafetero, el Parque Cafetero Nacional. Hay que agrandarlo más, donde se puede, por lo menos recibo un cordial saludo de parte de los cafeteros de Nariño. En Nariño tenemos el recurso humano, tenemos las áreas, lo que no tenemos es con qué, o sea, necesitamos créditos blandos para poder estas áreas que de pronto en un momento dado, si no las llenamos de café, en los 7 años ya no vamos a tener café, ya vamos a tener coca, porque el sur hemos crecido cafeteramente hablando, pues hemos crecido bastante, pero al unísono ha ido creciendo los cultivos ilícitos. Entonces vamos, como se dice, a matar 2 pájaros de un tiro, vamos a ampliar nuestro parque cafetero y por ende a disminuir el impacto del crecimiento de los cultivos ilícitos en nuestro país y en nuestro departamento. Muchas gracias. Gracias. Entonces, Carlos Sánchez de Tolima, por favor. Muchas gracias. Carlos Sánchez Serrano, Comité de Tolima. Quiero aprovechar esta oportunidad para darle la bienvenida a los señores ministros, ministro de Comercio, Industria y Turismo, señor ministro de Agricultura. Muchas gracias por todo lo que están haciendo desde el gobierno para nosotros los caficultores colombianos, pero sí, esperamos que en estos momentos de dificultad económica de nosotros los caficultores, como dicen por ahí, nos den una manito. Qué bueno sería retomar algunos programas de épocas anteriores, por ejemplo, el programa de permanencia, sostenibilidad y futuro, un crédito muy favorable para nosotros los caficultores, que era prácticamente sin intereses, muy buen ICR, amplios plazos, además la asesoría del servicio de extensión. Estos créditos, estos programas nos permitió recuperar la producción del café en Colombia. Nosotros llegamos a producir 7.5 millones de sacos y posteriormente duplicamos la producción. El ICR, yo reclamo el ICR. La verdad es que hay un ICR insuficiente para nosotros los caficultores, es muy poco lo que llega. Bueno, para finalizar, pues hay muchos temas de verdad, pero sí recordar el tema de las vías terciarias de zona cafetera. De igual forma, más apoyo para el cooperativismo caficultor. Las cooperativas de caficultores son patrimonio de nosotros los caficultores, pero necesitamos más apoyo, necesitamos más respaldo. Muchas gracias. Gracias. Eugenio Vélez, del Comité Directivo por Caldas. Gracias, un saludo muy especial, señor ministro de Agricultura y señor ministro de Comercio, muy rápido. Tiene que ver con la propuesta de ley de financiamiento. Hemos visto de alguna manera cómo ya se han dilucidado preocupaciones
frente a la posibilidad de aumentar los costos de producción, pero el caso específico que nos preocupa hoy es que dentro de la propuesta está la aplicación de la retención en la fuente a la prefinanciación de las exportaciones con la banca internacional, y eso por supuesto pues encarece el proceso de la exportación, nos va a restar competitividad y eso seguramente va a llegar a ser pagado por el primer eslabón y más débil de la cadena, que es el productor. Entonces esa preocupación específica quiero transmitirla. La señora Teresa, mi primera vicepresidenta, por favor. Señor ministro José Manuel Restrepo, quería comentarle con respecto a lo del turismo. Tenemos 3 departamentos que estamos muy cercanos, que es Quindío, Risaralda y Valle, porque es ahí de Pereira hacia Armenia, es como quien dice el transitar de todo el turismo, pero tenemos una falencia, que es las vías de penetración están pésimas. Lo que es de Pereira a Armenia, mejor dicho, es que está intransitable. Entonces, debido a eso también se va rebajando el turismo, porque está el turismo en este municipio, y en el valle está, por ejemplo, el Águila, Argelia, el Cairo, Alcalá, Ulloa, que pertenecen al paisaje cultural cafetero. Entonces, yo diría que eso es una falencia, pero bien preocupante. Entonces, yo diría, señor ministro, que esa sería una de las de los problemas más delicados que usted podría intervenir lo más pronto que pueda. Señor ministro, ¿quiere hablar primero de Agricultura? Ya usted ya habló. Yo ya respondí al intenso cuestionario. Toca usted, José Manuel. Mire, varias cosas. Primera cosa es, y voy a arrancar desde lo último que la vicepresidenta me acaba de plantear. El sector del turismo es un sector integral y es un sector que tiene como distintas aristas para ser trabajado. Nosotros hace un mes le entregamos al país el Plan Maestro Sectorial de Turismo 2018-2022 y ese Plan Maestro tiene fácilmente unas 7 grandes temáticas a trabajar. Una de ellas es la que usted acaba de plantear, que es el tema de infraestructura. Infraestructura, por ejemplo, en tema de red vial, en algunos casos aeroportuaria, pero también hay otros temas, conectividad aérea, seguridad mismo también, formalización, disposición de guías de turismo, en fin, digamos, son distintos asuntos. Claramente el tema de infraestructura está en la agenda prioritaria de gobierno y es un tema que desborda nuestras carteras, en donde hay una cartera comprometida con la vicepresidenta de la República, que es la ministra de Infraestructura, y ella entiende perfectamente cuáles son las prioridades, ha venido disponiendo de los recursos y ha venido desentrabando, porque aquí también tenemos que decir las cosas de frente. Aquí había gran cantidad de proyectos de infraestructura trabados. Entonces, el primer paso ha sido desentrabar una cantidad de proyectos para ponerlos en marcha. Yo creo que eso es una necesidad de todo el país, no solamente de la zona cafetera, de todo el país, y hay que hacer un gran esfuerzo en materia de infraestructura. En esa línea está trabajando este gobierno. Yo entiendo también la importancia de lo que ustedes planteaban de cómo evolucionar en ese paisaje cultural cafetero. Yo creo que algo se ha avanzado. Mi primera reunión con todo el comité del paisaje cultural cafetero fue: yo aquí no quiero más carreta, yo quiero acciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer para fortalecer el paisaje cultural cafetero? Y ahí están presentes gobernadores y todos los delegados de ese paisaje cultural cafetero. Tengo otra reunión, creo que en la próxima semana, y allí voy a decir, bueno, ¿en qué quedamos y en qué hemos venido avanzando? Y así toca llevarle el pulso a la construcción del paisaje. Dicho eso, este ha sido una estrategia que ya el mundo reconoce. Yo he recibido por lo menos 2 delegaciones internacionales interesados en el modelo del paisaje cultural cafetero. Ustedes conocieron de la visita del presidente de Honduras a Colombia. Vino a ver el modelo del paisaje cultural cafetero como una estrategia interesante. Y no es el único país que ha tenido interés en esta estrategia. Yo coincido, es una estrategia de diversificación de ingresos y hay que buscar otras estrategias para seguir diversificando
la generación de ingresos en el sector. No para eliminar el sector, sino para complementar la capacidad de generación de ingresos del sector. Y creo firmemente en que una de las formas es a través del emprendimiento. Mi querido Roberto, propiciemos una reunión tuya con el gerente de Impulsa y que él nos ayude a traer aquí también al gerente del Fondo Emprender del SENA, para que los dos, uno que trabaja con emprendimientos de alto valor agregado, que es el que depende de mi cartera, que es Impulsa, y otro, el Fondo Emprender, que depende de la cartera de trabajo y del SENA, para que se reúna con los emprendedores cafeteros, los jóvenes y los no tan jóvenes, y que hagamos aquí un esfuerzo para construir alrededor del emprendimiento. Ustedes son ejemplo de pujanza y yo creo que se puede hacer, y que veamos las cosas de frente, y si nos estamos demorando en emprender, pues a ver qué es lo que dice la dirección del Fondo Emprender, a ver qué se puede solucionar. Pero que también ustedes vean que hay otra opción en Impulsa para altos valores agregados. Yo creo que ahí hay una posibilidad para lograrlo. Tu pregunta es cierta, ya la recibimos de Analdex, la hemos transmitido al director de la DIAN, al ministro de Hacienda. Yo creo que eso se van a ir discutiendo muchos otros temas en todo el tránsito de la ley de financiamiento. Pero ya lo hice, ya transmití el mensaje, pues naturalmente que es mi obligación hacerlo, y recibí el mensaje no solamente de lo que me acabas de decir tú, sino lo recibí directamente por parte de Analdex. Me imagino que allí también lo habían expresado. Yo no puedo bloquear las importaciones, lo digo aquí de frente. Yo lo que creo es que lo que sí puedo propiciar es un esfuerzo conjunto para desarrollar esa cultura del consumo de calidad. Y ahí podemos hacer un esfuerzo. Podemos hacer un esfuerzo de lo que, por ejemplo, tú decías, café y salud. Pero yo creo que también aquí todavía nos hace falta una tarea para demostrar que la calidad de nuestro café es importante y que el consumidor note la diferencia. Me parece que en eso podemos hacer un esfuerzo, ministro de Agricultura, para realmente demostrarle a los consumidores el valor y la importancia de la calidad de café. Obviamente, aquí hay que garantizar unos niveles de calidad, y yo creo que en eso el ministro de Agricultura, a través del ICA, tiene que hacer seguramente esos procedimientos y los hará seguramente diariamente, pero lo que yo no puedo es entrar en una violación de lo que son acuerdos de libre comercio, es decir, eso no lo puedo yo hacer. Yo soy ministro de Comercio y tengo que garantizar que eso funcione, pero sí puedo contribuir con ustedes a esa construcción de una cultura de calidad de café, y podemos hacerlo de la mano de Agricultura, y hagámoslo. Es que este país tiene que demostrarse a sí mismo el valor de lo que tiene, y yo lo dije por eso en persona propia, enseñémonos a consumir un buen café. Yo creo que aquí ni nosotros mismos lo estamos haciendo. Es buen café, mi querido Roberta, ¿no? Naturalmente. Y lo último, mis queridos amigos, la apuesta estratégica es una decisión desde la perspectiva del programa de transformación productiva que trabaja en nuestro ministerio. Este es un sector clave y estratégico para nosotros, que hace parte de esa propuesta del programa de desarrollo productivo del país. Lo digo institucionalmente y cierro diciendo que además es personal, porque además les cuento una historia. Mi abuelo fue cafetero en Cundinamarca, viví y yo creo que también sobreviví gracias a los recursos del sector cafetero en buena medida. Así que le tengo un aprecio no solamente institucional, sino personal a un sector que está aquí en el corazón mío. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos, señores ministros, el ministro de Agricultura, muy importante su aporte para nosotros los cafeteros, también al ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo. También se me quedó una pregunta, ministro, yo también soy del Tolima, tengo un compromiso con la vía Cambao, Líbano, Murillo, Manizales, es muy importante que usted me ayude. Se la llevo a la ministra de Infraestructura. Claro que sí, ese es el compromiso de hoy, gracias, Dios me lo bendiga. Bueno, gracias. ¿Viste? Es que son ganas. Oiga.